Simpson ya no estás, pero dejaste tu huella y en la soledad de una... Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Copas por la pantalla de Canal C. Dijimos que esta temporada íbamos a trabajar sobre los sentidos porque nos estamos repensando como sociedad, no aquí en Argentina, en el mundo. Y en este caso elegimos a una abogada. Y usted dirá, ¿por qué una abogada hablando de sentidos? Porque en realidad vamos a hablar de mediación. ¿Por qué mediación hablando de sentidos? Si se queda en la pantalla de Canal C, cuando terminemos la charla con Florencia Silva se va a dar cuenta por qué. ¿Cómo te va, Flor? Bienvenida. Muchas gracias. Hola, Dracu. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien. Bueno, vos sos abogada, Sí, mediadora. también. Bien. La primera inquietud que me surge, digo, una abogada, cuando te conocí, tenés un modo muy sereno, muy calmo. Uno siempre tiene como el preconcepto de que el abogado va al choque, va en búsqueda de defender su defendido, justamente. Pero en tu caso sos mediadora. Y en la mediadora, la palabra, por lo menos la primera definición que me sale, es alguien que está al medio de dos partes. En este caso, podemos decir que estás al medio de dos conflictos, o de un conflicto que divide a dos personas o a dos partes. ¿Esto es así? Es así. En primer lugar, o sea, dejar en claro algo. Es cierto que la abogacía tiene una mala prensa. Es cierto que muchos piensan que estamos formados para batallar, para la guerra. No niego que existan abogados que son así. Creo que la propia profesión los va a ir excluyendo porque no nos sirve a los abogados que somos honestos este tipo de abogados, pero esto existe en todas las realidades sociales, ¿no? Sí, sí. Corriendo esto a la mediación, la realidad es que, como bien decís, todos, creo que a todos nos ha tocado en nuestras casas mediar en algún momento, estar en el medio, sí. ¿no? Lo primero que está bueno dejar en claro es que el conflicto es sano y que es parte de la sociedad. Entonces, como mediador, y también, incluso hasta los abogados, hasta a veces nos toca ser negociadores y mediadores, es importante tener en claro eso, ¿no? Que la sociedad naturalmente es conflictiva y que siempre hay que buscar una interacción saludable para lograr llegar a un acuerdo, que es lo que se busca. Interacción saludable, si esto que estás diciendo está en una hoja, a esa palabra es como que le paso un flúor, la remarco. La interacción saludable tiene que ver con no buscar conflictos o buscarle la solución al conflicto. Mira, el mediador no busca soluciones, en este caso. ¿No busca soluciones? No, el mediador lo que hace es acercar a las partes para que sean ellas mismas las que lleguen a una solución. Por eso es muy importante que el mediador desarrolle una escucha activa de las partes. Inclusive una de las estrategias más importantes es parafrasear. Es decir, que sea el propio mediador el que utilice las frases de las otras. Y te voy a decir algo, no se habla de partes en mediación, se habla de participantes. Mirá. Las partes son en el juicio, en la mediación es mejor hablar de participantes. Pero me voy dando cuenta, mientras vamos hablando, que hay un montón de palabras que vos me vas cambiando, así con ese estilo y ese modo tan particular que tenés, pero que van resignificándose otras cosas. Totalmente. Partes a participantes ya me genera menos tribunales, menos... ¿Se entiende lo que te quiero decir? La realidad es que la mediación surgió como en este sentido. En Estados Unidos surgió un poco antes, en la década del 70. En Argentina a partir del año 90, específicamente 95. Y surgió en principio para descomprimir un poco la justicia. Es decir, en muchos casos se llamaba como que era una solución alternativa. Hoy creo que es una solución correcta. Lo que busca en este caso la mediación es tratar de que ciertos problemas como algunos conflictos vecinales, inclusive en Estados Unidos hay más de 500 centros de mediación, en las escuelas se forman a los niños en mediación y en las empresas se utiliza como recurso. Lo sabrán todos aquellos que trabajen en relación de dependencia, que hay conflictos dentro del personal y la mediación es una herramienta que viene para quedarse y para un poco descomprimir y de esa forma que el sistema judicial recupere un poco de eficacia y que los jueces busquen la excelencia en sentencias donde realmente amerita que sigan en sede judicial y aquellas otras que estén en mediación. Hoy en Córdoba, sí, por favor, disculpa que te interrumpa, sí. A partir del 2018, de mayo de 2018, la instancia de obligación de mediación es previa
y es obligatoria a algunas causas judiciales. Mirá. Y voluntaria porque puede ser en el centro judicial o también puede ser en centros privados o públicos que elijan. Es decir, hay una ley que está regulando este instituto de mediación para justamente descomprimir un poco la cantidad de causas que hay. Justo te quería preguntar eso. Sí. Si un juez interviene en algún momento en la mediación, quizás al final de todo, cuando ya... A ver, estoy tratando de poner en mi cabeza una situación que nos sirva de ejemplo. Sí. Y el juez dice, bueno, en definitiva, Florencia tenía razón, o no sé si es la palabra justa, tenía razón, pero se queda con la botella de vino. Vamos a poner un ejemplo así. Digo, ¿hay un juez que dicta sentencia sobre una mediación? No. El mediador no dice quién tiene la razón. Primera diferencia con el juez. Mirá. El juez sí. El mediador lo que hace es tratar de que sola las partes, con distintas herramientas y un buen mediador, va a lograr que sean ellas las que logren un acuerdo. Ahora, esto en una instancia de mediación. En un juicio, en ciertos momentos, el juez, no obstante la obligación previa de ir a mediación, puede pedir en cualquier momento de la causa que el expediente pase a mediación. Pero dentro de la sala de mediación existen los participantes y el mediador. Y el mediador no le da la razón a ninguno. La botella de vino va a decidir las participantes quién la va a tener. Si yo tuviese que pelearme con vos Ya que por una estamos, botella de perdón, vino... ¿se puede tomar? Por Porque a mí, supuesto. yo soy fanática del vino. ¿Sos así fanática que- del vino? Por supuesto, y eso te quería decir. Bueno, gracias por... Digo, si tuviese que definir quién se lleva esta botella de vino entre los dos, es tuyo, olvídate. No voy a discutir con vos de quién es la botella de vino, pero sí voy a tratar de utilizar todos los argumentos posibles para quedarme con esta botella. Y ahí es donde creo que el mediador sí tiene que trabajar sobre ambos participantes, iba a decir ambas partes. Y ahí va una pregunta. La inteligencia emocional Totalmente. en el mediador, ¿cómo opera? El mediador tiene que tener inteligencia emocional para saber gestionar las emociones. Recordemos que los ámbitos de mediación son ámbitos que se dan en el marco de un conflicto y en todos conflictos hay emociones, ¿no? Muchas veces las personas que están participando de esa mediación no tienen las herramientas para gestionarlas, entonces es importante que justamente este mediador, que es una actividad que hacían desde Japón, en China, antes lo hacían centros vecinales, los líderes, es decir, siempre existió esta actividad de mediar. Entonces, la inteligencia emocional entra a jugar un montón, porque hay un montón de estrategias, desde los colores hasta saber en qué momento pedir una pausa, en qué momento pedir a los abogados que se retiren, en el momento de ejercer una escucha activa, es decir, dar lugar a que cada uno de los participantes hable, respetarlos y en ningún momento hacerles pensar que lo que está sucediendo está mal, porque los conflictos son normales en la sociedad, son necesarios, ya desde Aristóteles, que dicen que todos los conflictos son buenos porque a partir de ellos vienen cambios, y los cambios son siempre para bien. Así que confío en que los mediadores tengan esa capacidad, pero vuelvo a repetir, lo que ocurre en mediación en realidad no es ponerlo a él como protagonista. Los protagonistas siempre siguen siendo los participantes. Lo que hace él es modular y tratar de ir moldeando la situación para que ellos mismos puedan lograr Bueno, pero estar también en paz. es una parte importante, digamos, porque, repito, a través de la inteligencia emocional, yo me imaginaba que también vos te vas dando cuenta como mediador, Totalmente. no quién tiene la razón, pero sí te vas dando cuenta también, no sé cómo utilizar un ejemplo. Siempre me pasa lo mismo con los conflictos de familia, ¿sí? En donde hay hijos de por medio, en donde me imagino que el principal perjudicado es un hijo o una hija, y allí es donde el mediador, me imagino, que también sabe que hay un tercero involucrado, más allá de los participantes, que es el principal protagonista de todo este conflicto, o quien se va a llevar la peor parte. Sí, recordemos que los temas de divorcio no van a mediación, ¿sí? Lo mismo que algunas causas penales, es decir, hay algunas excepciones de procesos que no tienen que ir a la instancia previa de mediación. Ahora, sí es opción de las partes llevarlo, y hay temas tan delicados como cuestiones de menores que tienen su regulación específica, la ley de familia, y que el mediador, yo creo que vos apuntás a los casos en que el mediador
se da cuenta que una de los participantes tiene razón. ¿Qué hace? Bueno, sí. A ver, vuelvo a repetir, no puede dar soluciones. El mediador no da soluciones. Las trata de llevar a ambas partes, en este caso, a quien no tiene razón. A quien no tiene razón. A que reflexione. A que reflexione. ¿Y cómo? Y bueno, distintas estrategias. Una de ellas Vos sos mi psicóloga también, ¿no? No. ¿No? No. Pero sí tenés algunos elementos. En el próximo bloque quiero hablar justamente de estas herramientas que seguramente tenés, conocés y has entrenado, para ver cómo me haces cambiar de forma de pensar y en realidad me pones cara a cara con mi conflicto para que yo termine diciendo, es verdad, esta botella de vino pertenece a Florencia. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece. Hacemos un corte, estamos en Entre Copas, estamos en Canal C. Segundo bloque de este Entre Copas, estamos con la doctora Florencia Silva, abogada, especialista en mediación, y estamos hablando justamente de este conflicto que no son partes, sino que son participantes. Y en el cierre del bloque anterior te preguntaba sobre estas técnicas que seguramente de persuasión, de formas de hacer, a ver, para que quede claro, no pisar el palito, sino poder entender e interpretar que realmente... Porque también tiene que ver mucho con la reflexión del conflicto. En realidad tiene que ver, en primer lugar, volver a entenderlo, el conflicto como algo natural. Y en segundo lugar, una de las técnicas que puede resultar, incluso en sus casas, si quieren que la apliquen las personas, empezar siempre por lo bueno. Es decir, en el medio de un conflicto, que el mediador le pida a uno de los participantes, está bien, tenés un conflicto, ¿me podés explicar? ¿Me podés contar? ¿Qué cosas de esa persona te gustan? ¿Qué cosas te parece que como padre hace bien? ¿Qué cosas te parece que como padre o madre hace bien? De esa forma, lo que hace es girar el ambiente. Se está tratando todavía el conflicto, pero se gira el ambiente y hace que la persona empiece por lo bueno y en esa instancia aprovecharla, inclusive hasta... Si empezás desde ese lugar, se pueden lograr un montón de acuerdos, en el caso que me planteaste, por ejemplo, de los niños, empezando por ahí. Y en cualquier instancia que vos necesites lograr en el otro una aceptación de algo negativo que querés marcar, siempre está bueno empezar por lo bueno. Mira, me encanta esto que decís, me encanta esto que haces, yo le agregaría esto, para mí esto sería así, pero siempre se llama comunicación asertiva. Hablando de esto de la comunicación, porque de verdad que comunicamos con todo, no solo con lo que decimos, con cómo miramos. Por eso es muy importante que se busque un ambiente cálido, que se busquen colores claros, que tratemos de generar todo el espacio. Un ambiente de armonía también, ¿no? Un ambiente de armonía. Incluso hasta con el tono de voz, ¿no? Tratar de buscar que los participantes estén cómodos y que se logre... ¿No es cierto? ¿Te has enojado en algún momento de tu vida, me imagino? Muchas. ¿Y hablas siempre así? ¿O te lo dio la mediación, digamos, de esta forma, este modo, esta forma de sonreír, esas cosas? En realidad, no me lo dio la mediación. Lo que me dio fueron los errores. ¿Los errores? Los errores Bien. que se cometen cuando uno se enoja. Hay un dicho muy popular que habla de un cuento chino, de un chino que tiene una brasa en la mano y que eso significa la ira. Y la ira quema al que la tiene en la mano. Entonces siempre el que se enoja pierde. Siempre, en todos los ámbitos. Entonces es muy importante. Y yo una vez que leí eso dije, pucha, y es cierto, ¿no? ¿Para qué? ¿Y te viste reflejada en algunos Me vi momentos de tu reflejada en vida? algunos momentos. Así fue cuando decidí empezar a tener otra postura en cuanto a los conflictos, en cuanto a las cosas que nos pasan, porque todos sabemos que la vida no es color de rosa. Y eso claramente. te ayudó a, vamos a ponerlo, a ser una buena mediadora, a ser una mejor mediadora, digamos, el trabajo interno que tuviste que hacer. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, además entender, como todas las ocupaciones y las profesiones te verá pasar, que bueno, que a todos nos pasan cosas y hay que dejarlo de lado en el momento que uno tiene que trabajar, tomarlo en serio, ¿no?
cuando uno entra a sala es esa la situación. Recién dijiste algo que me llamó la atención, que tiene que ver con resolver conflictos en una casa, digamos, en el ámbito Cotidianos. doméstico. Sí. Hay un curso para eso. Sí. Bueno, ¿cómo hago yo para...? O sea, porque no es necesario que yo sea abogado para que pueda No, no. tener técnicas de mediación. No, porque justamente el conflicto es cotidiano, se da a diario, en cualquier situación. Si alguno está interesado en conocer un poquito más sobre esto, yo estoy dictando un curso de capacitación en la Universidad Blas Pascal, así que podrán comunicarse con la universidad, con cualquier centro de Carlos Paz, Altagracia, incluso aquí en Córdoba capital, y les van a dar información acerca de las inscripciones. Si me nombran a mí, van a tener la matrícula bonificada. Matrícula bonificada, sí, yo quiero hacer el curso de mediador. Por ejemplo, acá en el canal hay un montón de conflictos con Guada, con Pancho, con Chelo, con todos los que trabajamos, y yo hago el curso de Pascal y vengo como el mediador del grupo a tratar de unificar problemas y tratar de decir, pará, no es por ahí, tratá, fíjate, Guada, digamos, empiezo a ser como ese gestor de soluciones. ¿Eso vendría a ser? En realidad no, porque En este caso que es más doméstico y no en estamos este en el caso ámbito que es judicial. doméstico y que no en cualquier ámbito, porque incluso, a ver, los mismos conflictos, las mediaciones se dan mucho en conflictos vecinales, en muchos conflictos vecinales o laborales. El famoso vecino que te pone la música fuerte, Claro, que claro. suelta el perro, que Sí. no te corta la rama que se va del otro lado. Bueno, son conflictos vecinales, de barrio, si se quiere, también, que son llevados a la mediación. El mediador no va a decir es por ahí, no es por ahí, no. No. Y tampoco porque muchas veces la mediación también estuvo muy emparentada con la psicología, es decir, terapia vincular, no. El mediador lo que va a hacer es utilizar toda su cualidad y sus capacidades, por eso está formado para eso, para lograr que las mismas partes lleguen a un acuerdo. Entonces, en este caso, es una carrera la mediación. El curso es un curso de iniciación Bien. donde va a brindar las herramientas básicas y necesarias, no solo de gestión de emociones propias, pero que van a servir para poder posicionarse en un conflicto cotidiano y resolverlo sin llegar a la justicia. Qué palabra que acabas de meter, gestión de emociones. Sí. Cuando me hablas de gestión de emociones, a mí se me representa un tablero de comando en donde empiezo a tratar de que estas emociones se vayan equilibrando en función de mi necesidad. Cuando utilizo una, cuando utilizo la otra. ¿Esto funciona así? Todas las emociones son buenas. Hasta la tristeza es buena, hasta el enojo, hasta la ira. Son emociones. Todas son buenas. Todas están para algo y por algo. Inclusive todas tienen una respuesta corporal. A veces es el cuerpo el que primero te anuncia la emoción. Entonces Bien. también hay que aprender a conocer los propios síntomas que el cuerpo habla. O sea que vos también tenés conocimiento de otras Me gusta cuestiones. mucho la neurociencia y la inteligencia emocional, sí. Eso me da miedo, porque cuando te encontrás con alguien que maneja esos elementos, puede percibir, puede darse cuenta de algunas cuestiones que uno no quiere mostrar, pero evidentemente las muestras porque la comunicación también es corporal. Totalmente. En la mediación te sirve para poder entender también cómo están los Por participantes. supuesto. Desde cómo se sientan hasta cómo ponen las manos, hasta cómo miran. Muchos están lejos, otros deciden acercarse más cerca. Todo comunica. Y eso también es material que el mediador tiene, como hasta para ir acercando las partes. ¿Quieren un vaso de agua? Les doy un vaso de agua. Ay, y muchas veces pasa que en pleno conflicto. Se sirven entre las participantes, yo te sirvo, o sea, Ya hay un gesto. ese gesto tan chiquito, ¿quieren un vaso de agua? Entonces el mediador se levanta, busca. Esa es una estrategia, por ejemplo. Y ahí cortás un poco la tensión. Claro, en el momento en que ves que están tensionados, que ves que muchas personas se ponen coloradas porque empieza a irrigar más sangre en el cuerpo, porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés la sensación de ira, el cuerpo se prepara para pelear. Entonces la sangre comienza a irse a todo, o sea, comienza a irrigar con más fuerza porque te estás preparando para la lucha. Muchas personas, ves, se enojan y se ponen todas coloradas. Entonces en ese momento es que el mediador tiene que decir, vasito de agua, es como Moni Argento, ¿viste? Cafecito. Bueno, sería igual, pero bueno, en un contexto un poco más formal. O sea que Moni Argento es una gran mediadora, porque con el Exacto. cafecito corta. Totalmente, totalmente. Qué interesante todo esto, porque uno se imagina también cuántos conflictos judiciales se resolverían y cotidianos quizás con alguien que tenga la capacidad de
bajar decibeles, pensar, ayudar a pensarte. Muchas veces no tenemos esa capacidad y aparecen personas con tu profesión a tratar de modificarlo. Me dijiste que en Argentina se utiliza a partir del 95. Se empezó con una prueba piloto en Buenos Aires. En 1995 se sancionó la Ley Nacional para Capital Federal, pero en Córdoba a partir del 2018 la legislatura dictó la ley de instancia previa, obligatoria y voluntaria de mediación. En toda esa ley está regulada cómo es la mediación aquí en Córdoba en cuanto a lo que son las instancias judiciales. ¿Cuándo comienza el curso, Flor? En abril. En abril. Así que hay muchísimo tiempo para Muchísimo pedir información y para información. Sí. Bueno, me parece que voy a estar allí tratando de incorporar herramientas. Para mí, esto que te digo del tablero de comando tiene que ver con la cantidad de herramientas que vos incorpores en tu vida y a tu mochila y que vos, bueno, en algún momento las vas a usar. Y me parece que en este caso, con este contexto tan complicado que nos toca, todo el tiempo estar entre participantes de un conflicto, ¿no? Tratar de interpretar. Esta pandemia ha desnudado la realidad de muchos y de muchas, y digo, muchas veces tener estas capacidades te ayuda a poder pensar. ¿Y sabes qué palabra me sale cuando aparece la palabra mediación? Empatía. También ponerse en el lugar del otro. Totalmente. A ver cómo puedo hacer para resolver este conflicto. Inclusive también para todos lo propongo para poder ampliar un poco la incumbencia profesional de cada uno, ¿no? Es decir, en mi caso como abogada me tocó, la mayoría de los abogados, la profesión les sirve como trampolín para hacer otras cosas. En este caso a mí me acercó a la mediación. Claro que sí, la empatía es una cualidad que tiene que estar presente en todas las ocupaciones y en todos los momentos. Pero quiero decir esto, ¿no? Que se aproveche esta instancia y las herramientas que ofrece la mediación para dar un viraje también a nuestras propias vidas, cualquiera sea lo que hagamos. Me parece Flor, para mejor. un placer tenerte. Muchas gracias. ¿Nos vamos a encontrar en la Pascal? Nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias. Con la izquierda, con la izquierda. ¿Con la izquierda? Ah, mirá vos, chicos, cosas que no se hace 16 años de este programa y siempre brindo con la derecha. Muchas gracias. Gracias por venir. Florencia Silva, mediadora, en la pantalla de Canal C. Gracias, hasta la próxima. Y me acuerdo de